Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero, me acompaña Héctor Martes, jefe de redacción del periódico El Caribe, y estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente en sus hogares. Yo quiero, antes de comenzar, y vamos a conversar en el día de hoy, evidentemente, sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela, porque lo de Venezuela tiene una profunda repercusión local y en todo el ámbito latinoamericano. Incluso mañana el Consejo de Seguridad, bajo la presidencia del delegado dominicano, se va a reunir para conocer precisamente de una petición de los Estados Unidos que el tema de Venezuela se conozca a nivel del Consejo de Seguridad, algo que también ha solicitado el gobierno chavista. Bueno, en el día de ayer hubo un aparatoso y terrible accidente automovilístico en la zona norte del territorio nacional, en el que perecieron en condiciones terribles 4 personas. Yo estoy haciendo referencia a ello por lo que pasó después. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con el sentido de humanidad de los dominicanos? ¿En qué nos estamos convirtiendo los dominicanos? Porque lejos de auxiliar a las personas que iban en ese automóvil, una jipeta deportiva, todas las personas que presenciaron el accidente se acercaron al vehículo accidentado, no con el propósito de atender y prestarle auxilio a las personas que viajaban allí, sino para desvalijarla. A esas personas ya muertas o agonizando, se les despojaron de las maletas, de las carteras, de los celulares, de sus bolsos, de sus cadenas, de sus relojes, de sus anillos y de todas las cosas que portaban. Y según las informaciones que he leído en los medios de comunicación, esa gente venían desde el exterior. Acababan de llegar a la República Dominicana, venían a pasar unos días o de regreso definitivo, y esa fue la suerte que corrieron. Venían de Italia. Venían de Italia, exactamente. Y se llevaron las maletas. Sí, hay una que sobrevivió y reveló eso, pero naturalmente cuando llegaron las autoridades vieron que allí no quedaba nada. Hubo una época en que cuando alguna cosa de esa ocurría, los vecinos del lugar donde tenía lugar el accidente, lo que hacían era que corrían presurosos a auxiliar a las personas que estaban allí. Incluso cuando yo tuve un accidente terrible, el 28 de febrero del 2014, cuando un vehículo que yo manejaba y en compañía de mi esposa, que íbamos hacia La Romana, me embistieron y me chocaron a una velocidad muy alta en el costado derecho del vehículo. El vehículo que yo conducía comenzó a dar vuelta, yo perdí el control de la jipeta y salí de la autopista. El accidente fue frente a la Cueva de la Maravilla. Como la carretera está ahí a un nivel más alto que el margen de al lado, cuando el vehículo salió de la autopista, cayó en el aire y comenzó a dar vuelta como alrededor de 15 o 20 metros de distancia, o 20 o 30 metros, y el vehículo cayó con las ruedas hacia arriba. Fue alrededor de las 11 de la mañana. Y la gente que presenció el accidente y vio que nosotros habíamos sido víctimas de un conductor irresponsable que marchaba, iba dando lo que los jóvenes dicen, cruces o rebases patelitos, o cortes patelitos, no sé por qué le llaman de esa manera. La gente se paró a auxiliarnos y a mí me sacaron del vehículo. Y afortunadamente no sufrí ninguna herida grave, ni mi mujer tampoco, porque el lugar donde caímos no era un lugar de concreto, no era un caliche flojo, y el vehículo a pesar de que cayó con el techo hacia abajo y las ruedas hacia arriba, y el vehículo quedó totalmente destrozado, tuvimos tiempo, entre mi cabeza y el techo del vehículo había un espacio que permitió que nosotros pudiéramos salir. Eso fue hace apenas 4 años. Y yo me sorprendo y quedo verdaderamente espantado por el hecho de que esas 4 personas no recibieron el mismo tratamiento generoso que recibimos mi mujer y yo. Y una de ellas pudo salvarse. Vi en las redes una declaración que ella daba y explicaba cómo la desvalijaron y todo eso, y afortunadamente ella pudo ser salvada. Quién sabe si otros ocupantes de ese vehículo pudieron haber sido salvados si las personas que se apersonaron al vehículo
lo hubieran hecho con otra intención y no con la intención de despojarlo de todas sus pertenencias. La verdad que cuando uno ve o uno escucha o presencia un hecho de esa naturaleza, uno solo acerta a decir, ¿qué está pasando con el sentido de humanidad del pueblo dominicano? ¿Cómo es posible que esas cosas ocurran en un país que pretende colocarse en la comunidad internacional donde existen valores que aparentemente muchos de nosotros están renunciando? Bueno, yo no quiero seguir hablando de cosas tan trágicas y yo quisiera ahora que abordáramos un tema que está ocupando la atención de todos los medios de comunicación, que tiene que ver con el conflicto y la crisis, ya no política, sino humanitaria en Venezuela. Mañana, como ya le informara, se va a reunir el Consejo de Seguridad para discutir el tema a petición de Estados Unidos, y la reunión va a ser presidida por el delegado de la República Dominicana, posiblemente por el canciller, que ha estado presidiendo las reuniones del Consejo, a pesar de que hay un embajador designado específicamente al Consejo de Seguridad, como es el embajador José Singer. Bueno, parece que va para largo esta crisis. Esa crisis. Se va a mantener, sí. Lamentablemente uno vislumbra que se va a mantener los incidentes, el ambiente de tensión, sí. Dos gobiernos paralelos. Paralelos, exactamente. En el día de hoy, aquí en República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, que tiene muchos vínculos con el régimen chavista, se pronunció sobre el caso diciendo que él entendía que la designación del señor Guaidó como presidente encargado, presidente interino, como se le quiera llamar, es ilegítimo. Y el presidente Leonel Fernández propone que todas las partes se reúnan y que hagan unas nuevas elecciones, como ha pedido la comunidad internacional. En el fondo, la comunidad internacional lo que ha pedido es un régimen de transición lo más breve posible para salir de una dictadura que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria, donde la gente sale del país, recorre 500 kilómetros y 600 kilómetros para llegar a una frontera de un país vecino para comprar medicina, aspirina y comprar una hamburguesa, porque ya esas cosas no existen en Venezuela. Ahora, yo quiero resaltar el hecho de que la situación está tan complicada que el hecho de que el presidente, que el señor Maduro, Nicolás Maduro, ya no es presidente, evidentemente, ha estado hablando de diálogo, es una demostración de que se encuentra y se siente muy débil y que prácticamente sabe que sus días están contados. Esa palabra hacía mucho que no lo oía. Además, un diálogo en el que él no cree y el que él se esforzó en evitar a toda costa en Venezuela. Y la prueba la tenemos nosotros, porque fuimos testigos de ese torpedeo, de una iniciativa muy loable del gobierno dominicano de ceder el territorio nacional, la ciudad de Santo Domingo, la sede de la Cancillería, como sede de un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Y durante esas conversaciones inútiles, estériles, se hizo evidente que no había la intención alguna de parte del gobierno de Venezuela de hacer que ese diálogo prosperara o por lo menos avanzara. El diálogo se estancó el primer día y es evidente que eso sucedió porque el gobierno venezolano no mostró ningún interés en él y que solamente estaba usando el pretexto del diálogo para ganar tiempo. Otra demostración de que el gobierno chavista, si hay un gobierno chavista todavía, no se siente seguro y sabe que su situación es muy difícil, es el hecho que el estamento militar, a pesar de que reafirmó su adhesión y su lealtad al señor Nicolás Maduro y a la herencia chavista, no ha hecho absolutamente nada y no ha tomado ninguna decisión, lo cual demuestra que las cosas no son como se pretenden y que el apoyo que ha recibido en la comunidad internacional el señor Guaidó y la Asamblea Nacional indican claramente que los días del chavismo están muy próximos. Mira, me ha llamado la atención algunas reacciones locales relacionadas a propósito de la crisis de Venezuela.
primero tenemos aquí un partido, bueno, un movimiento, se llama Movimiento de Izquierda Unida, que es presidida por un aliado al gobierno, por un dirigente político que es actualmente funcionario, tiene un cargo diplomático. Sí, embajador. Y resulta que... Es un embajador con oficina en el Palacio Nacional, no en la Cancillería. O sea, que tiene todavía más nivel. Resulta que, ese movimiento, el Movimiento de Izquierda Unida, ha publicado un documento extenso de la comisión política de ese partido, rechazando en duros términos esa proclamación de Guaidó y reconociendo el gobierno de Maduro. También en el plano local me llamó la atención la... ¿De Alejandrina Germán? Bueno, vi lo del presidente Fernández y lo de doña Margarita, más o menos la misma tónica. La señora Cedeño también se pronunció. Una posición medio intermedia, porque ellos están abogando por el diálogo. Y lo que también me llamó mucho la atención fue que el Partido Revolucionario Moderno, que parece que quiere ejercer un rol más proactivo, fijó su posición sobre el tema incluso antes que el gobierno. Exhortando al gobierno dominicano a que desconociera a Maduro y reconociera la autoridad legítima del presidente del Parlamento o Asamblea Nacional Venezolana, que ha asumido la presidencia, una presidencia encargada o presidencia provisional. Vamos a hablar brevemente sobre ese tema cuando regresemos, porque después de ella, Héctor tendrá una interesante conversación con el invitado de esta noche, el ingeniero Johnny Jones, quien es secretario general de la Liga Municipal Dominicana.